Muy buenos días, bienvenidos a un capítulo más de su podcast católico favorito, Peregrinos de la Esperanza. En esta ocasión estamos tres alumnos de cuarto de teología, el diácono Jesús Humberto, mi compañero Carlos Cristian y yo, un servidor, Isaac Argüello. Tendremos un tema interesante, para mí fundamental para la Pascua, que es la victoria sobre la muerte y el pecado de Cristo. Antes de comenzar, les voy a hacer un espacio a mis compañeros, pues para que nos presentemos y usted radio escucha, los conozca, ¿verdad? Entonces, Humberto, si gustas presentarte. Hola Isaac, ¿qué tal? Carlos Cristian, hola. Un gusto estar aquí entre ustedes con un capítulo más acerca de nuestro podcast para ir alimentando la esperanza en este día, en este año tan importante. Perdón. Muchas gracias por la invitación y para mí va a ser un gran honor aprender de sus experiencias de Dios y sobre este tema tan importante que tenemos. Hola, ¿qué tal a todos? Me presento como Carlos Cristian, tengo 30 años y también estamos aquí estudiando el cuarto año de configuración, o mejor conocido como teología. Y también para mí es muy importante reflexionar en este tema central de nuestra fe, la alegría pascual como el centro donde Cristo vence a la muerte y al pecado. Y me parece uno de los temas que como cristianos debemos de reflexionar, Isaac, porque se me hace uno de los temas donde pues, todos nos concentramos en la Semana Santa, pero se nos olvida el por qué estamos ahí reunidos. Creo que también va a ser de mucho provecho escuchar sus experiencias. Bueno, muchas gracias a ambos. Yo soy Isaac, también de cuarto de teología. Pues vamos a comenzar. Va a ser una forma de mesa de diálogo. Sin embargo, pues tendremos espacio pues para intercambiar ideas, ¿verdad? Entonces, primero, me gustaría plantear, pues el tema lo vuelvo a repetir, ¿verdad? La victoria sobre la muerte y el pecado. Obviamente de Cristo que vence a la muerte y el pecado. Y primero, pues hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vence? Decía Heidegger que no podemos hablar de la muerte, sino de la muerte del otro. Entonces, más allá de qué es la muerte, cuál es la concepción que nosotros tenemos de muerte, tanto como el mundo, como el cristianismo, cambia, modifica, o cómo la ven ustedes. Ese sería el primer punto que me gustaría plantear sobre la mesa. Entonces, si quieres, Carlos Cristian, podemos comenzar, sobre qué es la muerte, bueno, cuál es el concepto, cómo se concibe la muerte, vamos a llamarlo así como que mundanamente, y cuál sería la diferencia a la muerte en el sentido cristiano. Sí, pues yo creo que el primer punto que está sobre la mesa está muy claro. Nosotros en nuestra cultura mexicana celebramos más la muerte y en el mundo, pues en los velorios nos damos cuenta de cómo es un fenómeno que se da, ¿no? Ahí viene más gente al sepelio, o sea, los familiares vienen a visitar más a sus seres queridos ya cuando mueren que cuando están vivos o en algún aniversario de cumpleaños. Y creo que es un fenómeno que también como cristianos tenemos, ¿no? Viene más gente al Vía Crucis, viene más gente a las celebraciones del viernes en el Pésame de la Virgen, pero hay mucha menos en la celebración del sábado Santo. Creo que este fenómeno principalmente lo podemos entender de la siguiente manera. Nos gusta más tener ese deseo por querer festejar las cosas que nos atraigan como el 2 de noviembre, que es una fiesta que como mexicanos inclusive la tenemos puesta en nuestro calendario y obviamente en lo cristiano pues se ve igual, ¿no? Creo que en lo cristiano pudiera decirse que en los oficios de Semana Santa también se da este fenómeno. Quiero entender como que hay una cierta inquietud por esta celebración que nos atrae más el duelo que la alegría, no sé, me pareciera eso, no sé qué piense Jesús Humberto, pero me parece más como que esa pequeña reflexión primero. Sí. Yo creo que ninguno de nosotros somos expertos en historia o historiadores, pero creo yo que el nacimiento de nuestra cultura, las cuestiones, digámoslo así, de las tribus, etcétera, al tener muy en cuenta esta parte de la muerte, los sacrificios, creo que es algo que se ha ido transmitiendo como pueblo
como pueblo cristiano, digo como pueblo mexicano. En este sentido creo yo que la muerte en la concepción del mundo, específicamente para el mexicano, pues es una experiencia de vida. Algo, y con experiencia de vida me refiero a que es algo que todos en algún momento vamos a pasar. Específicamente refiriéndome a mexicanos, pues tomamos esta experiencia de vida como algo que todos vamos a pasar y por lo tanto pues hay que vivir nuestra vida, ¿no? Es como, creo yo que la importancia sobre la muerte también es una antesala a algo que es más importante, que es nuestra propia existencia, ¿no? En el sentido cristiano, creo yo que la muerte puede tener varias coyunturas, puede tener varias conjugaciones, situaciones, por ejemplo, pues sabemos que ahí está la muerte, que es esta parte de separar nuestra alma del cuerpo, dejar de tener vitalidad, dejar de tener un poquito acerca de eso, pero la muerte puede ser tomada de diferentes formas, ¿no? En la concepción de la muerte, si nos retrocedemos a los apóstoles, creo que tenemos dos aspectos importantes antes de darle un sentido más profundo en Cristo, que es una vez que Cristo ha muerto, pues ellos ante el inminente misterio de la muerte se encuentran dolorosos, sufrientes, pero con muchísimo miedo. Creo que la muerte en este sentido da mucho miedo, ¿no? Tenemos también cuando la muerte, cuando los discípulos saben que San Esteban ha muerto, es martirizado, pues ellos deciden esconderse porque saben que pueden llegar a ser mártires ellos también, es decir, pueden llegar a morir. En este sentido, creo yo que la experiencia de vida que es la muerte, pues siempre nos lleva por un camino de miedo, de incertidumbre, que puede llegar a tener un sentido cristiano. Sí, yo creo, así para resumir estas cuestiones que acabamos de escuchar, pues sí, a lo mejor para el mexicano es un acontecimiento natural, pero pues recordemos ahí cierto ensayito que decía que a lo mejor esta burla que el mexicano hace a la muerte es esa máscara que se pone para ocultar un miedo, ¿verdad? Nos da ese miedo morir, perder algo. En esta cuestión sería importante, ya para acercarnos un poquito más al tema, ¿cuál es, qué es lo que vence o lo que nos daría miedo en el sentido cristiano? O sea, porque a final de cuentas, Cristo la vence, ¿verdad? Ese es el tema. Uh-huh. Si fuera un sí, acontecimiento natural, pues ¿qué tendría que vencer o por qué tendría que vencer ese hecho natural que todos cruzamos? Pero ¿qué es lo que vence ya entendiendo a esta muerte con que nos da miedo? No sé si más o menos podemos compartir algo. Sí, yo considero que la trascendencia misma, ¿no? Es decir, hablar que con la muerte quizás no se acaba esta existencia de vida, sino que puede haber una transformación, una trascendencia gracias a Cristo, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que voy entendiendo es, tenemos la incertidumbre del existir, que va más allá de esa existencia, pero Cristo le da una certeza de que hay algo, ¿verdad? Entonces no habría por qué tenerle miedo. No sé si quieras agregar tú algo más, Carlos. Sí, en el sentido de la muerte, el paso experiencial de que Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, lo primero es esto, ¿no? Él también quiso experimentar la muerte, pero enseñarnos que la muerte no tiene la última palabra, sino que hay algo después de la muerte. El sentido en el que Jesús se pasó predicando toda su vida sobre el reino de los cielos, pues yo creo que es trascendente. Por eso tanta insistencia en el reino de los cielos, en la vida escatológica, de el más allá, de las parábolas que utiliza con ejemplos. Creo que el Señor se esforzó tanto por mostrarnos lo que es el reino de los cielos, que tanto nos predijo que la muerte solamente es un paso a la vida, y más utilizar un método de muerte que en ese tiempo se utilizaba para las personas que tenían algún castigo penal, no sé, el método más sutil, más cruel, pues cristianizarlo, ¿no? Y decirlo, pues bueno, quiero ser un instrumento para los demás, y la muerte, pues Él nos enseña esto. Primero,
Cristo vence a la muerte en el sentido que hay algo más después de la muerte. Y lo segundo pues sería el pecado, ¿verdad? Sí, ya vamos a pasar con esta cuestión del pecado. Entonces, nada más para cerrar este punto de la muerte, vemos entonces de que ante la incertidumbre del ser, Cristo nos da una certeza que los mismos apóstoles quizá en primera instancia no la comprendieron, ¿verdad? Se encerraron, no sabían qué hacer. Sin embargo, pues Cristo les da, ya cuando se les aparece resucitado, pues les da ese sentido de que por qué hay que vivir. Y sí, pues claramente como dice nuestro hermano Carlos, que Cristo se haya puesto en esa incertidumbre, pues tuvo que ser necesario para que la pudo vencer, ¿verdad? Sería fácil vencer algo si no estoy en la realidad con la que me voy a enfrentar. Muy bien, y ahora entonces pues damos paso entonces a lo que nos presentaba Carlos, ¿verdad? El pecado. Cristo venció a la muerte y el pecado es nuestro tema. Entonces, en primera instancia, ¿qué es el pecado? ¿Y cuál sería la relación que tenemos con la muerte, con esa incertidumbre de la que ahorita platicábamos? Empezamos ahora contigo, Jesús Humberto. Sí, bueno, yo creo que definiciones muy básicas nos pueden llevar a saber que el pecado es esta separación que tenemos con la presencia de Dios, ¿no? Es decir, el pecado nos aleja del Señor, nos hace ir hacia adelante. Ahora bien, yo sé que lo de la experiencia es más al rato, pero me gustaría platicar una experiencia que creo que puede iluminar esto del pecado. Yo creo que el pecado siempre lleva al pecado, es decir, el pecado siempre va llevando hacia la muerte, ¿no? Sí, sabemos que es una experiencia de vida, pero más bien la muerte como un alejarse de nuestra existencia, de lo que nosotros somos, de lo que hemos sido llamados, vaya a alejarnos personalmente de Dios. En esta experiencia quiero compartirles el año pasado, pues yo iba al penal de Cadereyta, ¿no? Iba al Cerezo de apostolado y recuerdo que dentro de esas pláticas en las que uno iba personalmente a las celdas, en una ocasión me encontré con un muchacho, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que... Y está bien, no lo digas. Okay. No lo digas. Recuerdo este muchacho que... Y tampoco vas a decir su pecado, ¿verdad? No. Muy bien, entonces prosigamos. Bueno. O sea, recuerdo este muchacho que él decía que pues desgraciadamente la novia lo había dejado y él ante la situación de la novia, de la complicación, de vaya nublársele la visión, decirlo así coloquialmente, pues él a causa de eso decide acercarse a las drogas, ¿no? Y las drogas lo llevó a otra situación más complicada, delinquir, y luego esa delincuencia que inició como chiquito, pues lo llevó a otra situación más grave, y luego algo más grave. Es decir, yo me daba cuenta cómo él me presentaba que una cosa que comenzó muy, muy bajo, que de repente se convirtió en pecado, lo fue llevando sin de manera consciente a otro pecado y otro, y llegó el momento en el que estaba tan inmerso en el pecado que era difícil salirse de las situaciones, ¿no? Para él, aun y cuando estuviera luchando, y a mí me lo dejó de ver en ese momento, aun y cuando estuviera luchando, pues era muy difícil ya salirse de la situación, porque para poder salir tenía que hacer otra cosa, que era otro pecado, y eso lo llevaba a otro pecado. Ya es lo que yo quiero hacer referencia a que, pues desgraciadamente el pecado siempre nos lleva al pecado, ¿no? Si tú robas y alguien se da cuenta, pues obviamente de manera consciente lo primero que haría sería negarlo, ¿no? Como el pecado del robo te puede llevar también al pecado de la mentira, y un pecado siempre lleva principalmente a alejarte de Dios. Ya a lo mejor ese alejamiento de Dios que menciona Jesús, pues también se relaciona, si yo soy a imagen y semejanza de Dios, ese ser corresponde a alguien que está más allá, que es Dios. Entonces, ya hay como que se van vislumbrando algunas relaciones en lo que decía Humberto, de la relación de la muerte y el pecado, ¿verdad? Con la muerte, pues dejo de ser lo que soy, y el pecado también me aleja de lo que soy al alejarme de Dios. Y pues se me viene a la mente el pasaje bíblico, ¿verdad? Del pecado original,
que como al comer del fruto prohibido, ciertamente conoceremos la muerte. Pero bueno, Carlos Cristian, no sé si quieras ahondar más. Me parece muy importante lo que están comentando, porque eso nos da referencia a lo que en nuestra fe está estipulado. Primero con el Catecismo de la Iglesia Católica, que en las definiciones sobre el pecado mortal maneja que dentro de su concepto que el pecado mortal es lo que destruye la caridad, nos separa de Dios y nos separa del hermano. Y San Agustín lo menciona también como algún acto, alguna acción o circunstancia que provocamos y que nos separa de la amistad con Dios. Entonces me pone a pensar que es lo que comentaba ahorita Humberto, en el sentido en que poco a poco te va alejando de una verdadera amistad con Dios, como el pecado nos separa de esa amistad con Dios, de ese estar con Él, de un querer buscar una vida llena de gracia, y creo que es una relación importante. Entonces, si ya tenemos la definición de lo que es, sabemos que el pecado que destruye la caridad nos va separando de estar bien con los demás, y que es lo que comentaba, nos viene a separar de estar bien con Dios mismo, en comunicación con Él, y nos viene a separar con los demás. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace? Pues ¿cómo lo vence? Pues Cristo viene a predicar una ley de amor diferente. Por eso dice la cita bíblica, que no me acuerdo si es Romanos, pero que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esta gracia es el reino de que Cristo viene a enseñarnos, una ley de amor diferente, una comunicación de amor constante, llena de vida, llena de amor, un reino de paz, los frutos del reino, ¿no? Fíjate, perdón, Isaac, ahorita que comentaba esto Carlos Cristian sobre el amor, yo creo que Cristo obviamente vence el pecado en cuanto que Él no se ha hecho pecado, pero no es pecador, y vence a la muerte en cuanto que no solo ha regresado de la vida, sino que de manera gloriosa. Pero creo yo que la predicación de Cristo y su evangelio mismo, su enseñanza, nos enseña que pues ante el pecado está el amor, ¿no? Es Exacto. decir, no siempre debemos de aunque lo hagamos, de actuar de manera violenta, o si hemos hecho algo malo, no tenemos que ir a hacer otra cosa mala, no tenemos por qué quitarle a la otra persona lo que es de ella, ¿no? Yo creo que Cristo nos enseña que ante tal situación complicada, para vencer al pecado siempre está el amor, ¿no? Que siguiendo a San Juan en sus cartas, nos muestra que el amor siempre conlleva y va de la mano del conocimiento de Dios, el acercarse, el recargarse en el pecho del maestro en cuanto que lo conoces, en cuanto que quieres ser semejante a él, ¿no? Muy bien, muy interesante. Haciendo así como que una síntesis de lo que hemos hablado, quizá pudiéramos traducir nuestro tema del día de hoy de pecado y muerte como incertidumbre y distanciamiento, ¿verdad? Entonces Jesús, al vencer el pecado y la muerte, vence esa incertidumbre del ser humano y vence también ese distanciamiento que tiene con Dios. O sea, a final de cuentas le está diciendo, todo está bien, no desconfíes, hay seguridad, que fue uno de las primeras sentimientos que trajeron los primeros hombres, ¿verdad? Se sintieron indefensos, se sintieron que estaban en peligro sin tenerse que esconder. Ante esa situación, pues le dice, no hay nada malo, ¿verdad? Y el segundo, ese distanciamiento, pues le está diciendo, aquí estoy y no hay, por más pecado que hayas cometido, por más que te hayas distanciado y así, yo te estoy esperando. Y entonces pues ya pasamos al tercer punto, ¿verdad? Que era el cómo vence, que ya nos dio una pista tanto Carlos como Humberto, ¿verdad? Que es con este amor. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, pero ¿por qué en la cruz? ¿Por qué vencer este distanciamiento y esta incertidumbre con la cruz? Pues ya no lo dijo Humberto, ¿verdad? Con amor me estoy entregando a los demás, me estoy entregando en cuerpo, me estoy entregando totalmente. Es un sacrificio neto el que está haciendo Jesús con esto, ¿verdad? Entonces, no sé si quisieran ahondar un poquito más en el amor, en este sacrificio que hace Jesús para vencerlo, o pasamos a uno que también se me hace muy interesante, un punto que se me hace muy interesante, es cómo lo asume la iglesia. Y al hablarlo de la iglesia podemos enfocarlo en los apóstoles,
Porque es yo me imagino así como que el ser humano está con los ojos cerrados, tratando de dar un paso, y pues no sabemos, ¿verdad?, qué hay enfrente porque tenemos los ojos cerrados, pero Jesús te dice, hay piso. Y a lo mejor sí le creo mucho, pero pues como quiera da miedito, ¿verdad? Ese si hay o no hay piso y demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo asume? Porque no sé si me explica, a veces es complicado humanamente comprender que todo está bien para Dios y que hay una certeza del reino, aunque lo estuvo predicando todo el tiempo, ¿verdad? Pero ya ahorita puse el ejemplo de que los apóstoles ahí se sintieron con cierto miedito, y pues yo creo que ahorita también, actualmente, podemos tener todavía ese miedo de aceptar la certeza y la cercanía que Dios nos propone con ese sacrificio. ¿Cómo lo ve la iglesia el día de hoy? ¿O cómo ustedes creen que lo ve la iglesia? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Cómo nos acercamos a esa misericordia? Yo creo que no nos podemos centrar en el dolor que producen estas dos causas, tanto el pecado porque nos aparta de Dios, como la muerte, que es un estado que es paso a la vida, ¿verdad? Que me pone a pensar en la analogía de una mujer que va a dar a luz, una mujer que experimenta los dolores de parto en el sacrificio, ¿sí? En forma mundana pudiera ser que es necesario el dolor, el sacrificio que experimenta, porque es más grande cuando esta mujer embarazada ya da luz al hijo. O sea, ni siquiera está consciente ya de lo tanto que sufrió, sino que era un paso para tener una alegría plena. Yo creo que Cristo, al querer tener los mismos sentimientos de Cristo, pues nos hace experimentar un poquito el dolor, la entrega, el sacrificio, y que solamente es un paso para ir purificando nuestro corazón y nos permite a nosotros tener este movimiento, una vida nueva, por la vida nueva que se está engendrando, tener más, pues sí, más apertura, vaya. Sí, no sé si... Bueno, pero mi pregunta iba más a día una que ves que Jesús vence la muerte y el pecado, esta incertidumbre y este distanciamiento, y te dice, hay algo seguro, estoy aquí. ¿Qué complicaciones ven en el corazón humano para aceptarlo? Para los discípulos en un principio fue difícil. Ahí viene la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahorita en la actualidad, ¿cómo ven que estén las aguas con respecto a eso? ¿Cómo nos acercamos o cómo aceptamos la misericordia? Muchas veces, aquí voy a andar así tantito como lo veo yo. Yeah. Sí nos parece complicado, y muchas veces somos nosotros, el ser humano, el que no termina por perdonarse o por aceptar de que soy amado y de que todo está bien y que Dios me está esperando. Y yo soy el mismo que me pone mis trabas a partir de traumas, de realidades que he tenido, y yo soy el que pone este distanciamiento, ¿verdad? Es decir, Jesús ya venció la muerte, pero a veces soy yo, por mi misma realidad, el que no se acerca o no comprende ese obsequio que Dios nos presenta. Sí. Bueno, Isaac, espero no ser tan somero, pero por ejemplo el domingo yo predicaba, y después de la predicación en la celebración comentaba con personas que es que fue el evangelio del buen samaritano. Yo comentaba con las personas que muchas veces nosotros tenemos esta concepción de un Dios como castigador, como un Dios que si te portas siempre mal te va a castigar, te va a hacer menos, vaya, pues te va a hacer sufrir, ¿no? Entonces yo platicando con personas, lo de la predicación, veíamos cómo pues la concepción que tenemos de Dios a veces afecta mucho el no poderse acercar a la misericordia, ¿no? Yo les decía a las personas que la parábola del Padre Misericordioso pues es hermosa porque nos enseña que independientemente que por el hijo da por muerto al padre cuando le pide la herencia, se va, pierde toda su dignidad, y a pesar de haber perdido toda su dignidad por el pecado, Dios lo reconoce desde lejos, lo abraza, le regresa su dignidad y se alegra porque para él lo más importante es que su hijo venga
y encuentre la misericordia, encuentre la salvación, encuentre el perdón. Entonces, yo creo que un primer reconocimiento para ver la misericordia del Señor sería reconocer que Dios nos ama, ¿no? Que Él está primero, que Él busca primero, y más que castigarnos, como un buen padre, como el mejor padre, su misericordia busca nuestra salvación, ¿verdad? Claro. Aquí ya estamos metiendo, se me hace bien, bien interesante, junto a los, vamos a llamarlo a los sacerdotes y a nosotros también que estamos en ese camino, cómo damos a conocer a Dios, ¿verdad? Porque mucho del concepto que tenemos como pueblo, como iglesia de Dios, es a partir, por ejemplo, de estas reflexiones, de esta pequeña teología que hacemos en cada homilía y sobre todo con este testimonio. Ahorita que mencionas la parábola del... A mí también se me va a la mente, siempre le digo el hijo pródigo. También este sábado estaba platicando y voy a añadir un granito más a lo que ahorita nos comentó Jesús Humberto. Cómo ya está la fiesta, es decir, regresa el hijo menor, se arma una fiesta y demás, está todo el banquete y el hijo mayor no quiere ir, ¿verdad? Que es lo que ahorita estamos hablando, ¿verdad? Ya Jesús vence a la muerte, vence al pecado, ya está como que todo dispuesto a este reino, pero viene el egoísmo de que a mí nunca me has dado, entonces yo no entro a esa fiesta porque a mí no. Entonces yo creo que en estos dos puntos, para así tomar la pregunta que hemos dado, ya Jesús Humberto nos habló sobre el concepto que tenemos de Dios, cómo lo conocemos a Él. También un punto añadido sería el egoísmo que a veces todavía sigue presente en nuestros corazones. A lo mejor estas son dos cositas o dos cosas muy grandes que tendríamos que vencer nosotros para añadirnos o a sumarnos a este vencimiento. ¿Sí está bien dicho, vencimiento? Vencimiento. Sí, a lo que venció Jesús. Pero, sí, Jesús. Muy bien, para pasar al siguiente punto, no sé si, Carlos, tú quieras añadir algo más con respecto a este punto. No, yo creo que está muy bien el planteamiento que se está haciendo. La verdad que es el amor del que se encuentra sanado por Dios, amado por Dios, y que esa alegría que el Señor quiere, pues no es aquel que se clava en eso, sino aquel que busca esa enseñanza del amor. Yo creo que está muy bien sintetizado. Sí. Bueno, Isaac, también sobre la misericordia, como ahorita la cuestión que lanzabas hace un momento, pues también el perdón es sumamente importante, ¿no? Recordamos que el perdón es un don gratuito de parte de Dios. Dios no nos lo cobra, ¿no? Pero a veces pareciera que es de las cosas más caras que existen en este mundo, ¿no? Yo creo que el perdón es muy necesario. Ahorita comentaste algo que me encantó acerca de nuestra percepción de Dios, que puede ser una situación personal y cómo, pues sí, nosotros tenemos que aprender a ir perdonándonos también a nosotros, ir viendo la misericordia de Dios en nosotros, ir viendo esa alegría que nos da Dios por su salvación, ¿no? Que ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y que su misericordia alcanza. ¿Por qué? Nada más porque es misericordioso. No tienes que pensarle nada más que disfrutarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ya nada más para concluir esta mesa, este diálogo, pues es importante cómo nosotros ahora descubrimos estos signos de que es una realidad, de que Dios está vivo. Entonces, no sé de qué forma ustedes lo han experimentado, de qué forma ustedes tienen esta certeza de que Dios venció la muerte. Ya ahí Jesús Humberto nos dio un poquito de su experiencia pastoral. No sé quién quiera iniciar. Pues yo creo que hablando así de experiencias concretas, hay ocasiones en las que uno ve cómo la gente se nos acerca constantemente en las misiones de verano y también sobre todo en esta Semana Santa. Y hemos visto cómo la gente se acerca dolida por alguna circunstancia en su familia. Y a mí me llama, Isaac, sobre todo la cuestión donde a veces
las mamás de los muchachos se nos acercan con los hijos, como esta parábola que escuchamos hace estos domingos, y me pone a pensar cómo el amor que sienten los padres de familia es más grande que cualquier error que puedan cometer los hijos, como aquellas palabras que decía el Santo Padre, ¿no? Antes el hombre se cansa de pedirle perdón a Dios que Dios nos deje de perdonar, porque es el amor de los papás que hace que perdonen pues cualquier falta. Y así como los adolescentes, que son los principales con los que trabajo, pues cometen muchas rebeldías propias de su edad. Y digo, sí me toca en algún sentido acompañar a esos muchachos que en la mayor parte son rebeldes, contestones y así, pero siempre viene la mamá, pero yo quiero mucho a mi hijo. Es como que ese amor, esa experiencia es la que me hace decir, pues Dios nos perdona con ese amor y con esa misericordia siempre y con esa alegría, porque alguien que se siente amado es capaz de amar de esa forma. Digo, así en concreto no quisiera mencionar algunas, yo creo que me voy generalizando con esta experiencia donde el trabajo con adolescentes me ha hecho experimentar el amor de Dios. Sí. Bueno, Isaac, poquito ahí abundando en teología narrativa y pues obviamente desde el punto de la fe, para mí una certeza desde la fe que tengo que Cristo ha vencido el pecado son los sacramentos, ¿no? Creo yo que el sacramento de la penitencia es hermoso, es un fiel testigo de cómo el Señor vence al pecado, por ende vence a la muerte, nos da salvación, nos da plenitud. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí, de los que pudieran escuchar esto, le ha pasado que se va a confesar y al salirse de la confesión se siente realmente liberado, ¿no? Quizás uno que está un poquito más pasado de algunos pesillos, ¿verdad? Algunos pesos, de algunos kilitos, pues puede decir como que no te sientes tan libre, ¿no? Pero en cuanto te confiesas, hasta parece que eres la pluma más ligera que existe, ¿no? Para mí entonces una certeza, un testimonio, aún en la actualidad, son los sacramentos, específicamente el de la penitencia, de cómo Cristo tiene la capacidad de vencer al pecado, a la muerte, y nos puede liberar, me puede mostrar su amor, y esa alegría que me da el haber vencido Cristo la muerte, pues me lo muestra en su misericordia, ¿no? Muchas gracias a ambos. Y una más para terminar este punto, cuando estaba pensando en este tema sobre cómo terminar con una experiencia propia, cómo lo experimentamos, estaba recordando unas misiones de Semana Santa, en la cual salimos a hacer apostolado, misiones. Digo salimos entre comillas porque fue ahí mismo en la comunidad, y entonces era gente que ya se conocía, ¿verdad? Que siempre convivías con ellos, pero a lo mejor por ese mismo diario estar, pues ni los saludabas o nada más era así como que todo lo demás. Pero recuerdo que el sábado de Gloria era una capilla, asistimos a una capilla, pues todos se llenaron de alegría, ¿verdad? Cuando se abrió el Gloria, y estuvo bien padre cómo toda la iglesia se levantó, bailó, y terminando ya la celebración, está toda la comunidad reunida. Y también, bueno, así como decía Carlos, fue una experiencia con jóvenes adolescentes, y cómo esos jóvenes, pudiendo estar quizá en otra parte, cómo el mundo les ofrece muchas cosas, pero estaban ahí conviviendo con gente adulta, con gente mayor, y estaban todos reunidos. Pues para mí es, pues Dios está vivo aquí, ¿verdad? Esa alegría la fundamenta, la alegría de la iglesia que se reúne porque precisamente Dios está vivo. Es la certeza que yo quisiera compartirles, que me da de este triunfo de Jesús. Creo que se escucha mejor triunfo que vencimiento, de este triunfo de Jesús sobre la muerte. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Espero que este diálogo que hayamos tenido haya sido fructífero para todo aquel que lo esté escuchando, que lo vaya a escuchar, que también nuestras palabras sean testimonio de que nos estamos preparando para mostrar y dar a conocer a un Dios misericordioso. Y no sé si quieran concluir o despedirse ya de nuestra audiencia. Jesús, Carlos. Sí, yo creo que este mensaje esperanzador de alegría, de que Cristo
ha ganado, que Cristo ha derrotado a la muerte, al pecado, tiene que ser un eje central en la vida del cristiano, en nuestra vida diaria, porque eso le puede dar sentido a nuestro sufrimiento, a las tristezas, a la desolación, a las complicaciones mismas de la vida, ¿no? No es lo mismo pasar una vida sin Dios que pasar una vida con Dios, ¿no? El conocimiento que tenemos con Él, el recargarse en su pecho como el discípulo amado, no solo conocerlo, sino vivir en Él, creo que es una alegría que nos da el saber que Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Sí, pues en esta línea de alegría y regocijo me pone a pensar primero en cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús al sepulcro y se dieron cuenta que no estaba ahí, que había resucitado. Dicen, no está aquí, ha resucitado. Entonces me pone a pensar en esa expectación de llegar y no encontrar a nadie porque había resucitado, aquello que tanto predijo. Pues yo creo que es el sentimiento de todos los cristianos, ¿no? Como que esa expectación de tener un Dios vivo, un Dios que dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ese es el primer sentimiento de esperanza, de alegría, de regocijo. Y el segundo, aquel que podemos experimentar con los discípulos de Emaús, unos discípulos que a lo mejor vamos así por la vida, ¿verdad? Unos discípulos que venimos decepcionados, tal vez cansados por alguna situación que nos está pasando, pero tan solo encontrarse con Cristo, como lo hicieron los discípulos de Emaús, pues yo creo que esa experiencia del resucitado, que no solamente las deberíamos de celebrar en Semana Santa, sino cada domingo, cuando partimos y fraccionamos el pan en cada Eucaristía. Yo creo que es la alegría de tener ese encuentro con Dios vivo, tanto que está resucitado, como que ha vencido el pecado y a la muerte. Muchas gracias. Ya para concluir, yo solamente diré que la diferencia entre un peregrino y alguien errante es que aquel que va errante por el camino, pues no sabe hacia dónde va hacia donde lo lleve el viento. Sin embargo, un peregrino tiene un destino y pues nosotros tenemos un destino, vamos acompañados y tenemos un sentido y un porqué. Y ese sentido y ese porqué es el Dios que está vivo. Entonces, pues con ello nos despedimos en un capítulo más de Peregrinos de la Esperanza y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.